Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a una nueva entrega de su podcast favorito, Territorial del Norte. Exactamente. ¿Cómo está Yeto? Muy bien, ¿y tú, Pepe? ¿Qué tal? Bien. Oye, ¿hemos contado la historia de por qué se llama Podcast Territorial del Norte? Creo que fue en el tercer capítulo. ¿Sí en la el segundo, contamos? en el tercero contamos... No contamos la historia. ¿No hemos contado la historia o...? Se pronuncia Territorial del Norte. Así se pronuncia. Ese es el original. Deberíamos contar esa historia, ¿eh? A ver, cuéntala. Si soy tan choro, a ver. Yo no me acuerdo muy bien, pero creo recordar que nosotros en la iglesia estábamos haciendo algo, un evento, no sé qué cosa. Hicimos una grabación. Íbamos a hacer un evento. Ya. Y teníamos que hacer una grabación de algo que se iba a mostrar durante el evento. Una voz en off. Era como una historia, algo así. Con voz en off. Con voz en off. Y era como de unos demonios, parece, algo así, ¿o no? Sí. A ver, sigue contando tú, a ver si Y te acuerdas. había uno que era un demonio territorial del norte. Claro. Era como las huestes Claro. territoriales del norte y tú tenías que hacer la voz. Claro, yo tenía que grabar como la narración, era una voz en off. Po. Siempre hacías tú las voces en off. Sí. Sí. Entonces pasa que yo estaba leyendo, entonces en vez de decir territorial del norte, dije territorial del norte. ¡Ay, qué hora! Oye, era pura risa eso. Sí, no parábamos de reírnos. Entonces ahí quedó esa talla, esa broma, esa anécdota. La recordamos casi siempre. Y cada vez que tratabas de grabarlo de nuevo, ¿te acordabas? ¿Y te Sí, salía mal? po. No, ¿O te y todavía reías? no puedo pronunciarlo bien. Territorial del norte. Del norte, ¿viste? No me sale. No te sale. Territorial del norte. Ahí está. A mi hermana le pasa que a veces cuando dice árbol, dice albor. Albor. Sí. Es como cuando trata de decirlo bien, le sale mal. Pero después de que ya le salió mal una vez, ya es difícil que le salga bien de nuevo. Como cuando unos chicos, en vez de decir estómago, tógamo. Estógamo. Murciégalo. Pero murciégalo está bien dicho. ¿En serio? Sí, la palabra original era murciégalo y la gente la decía mal y quedó como un murciélago. No te puedo creer. Sí, ahora las dos formas son correctas. Mi hijo no sabía decir estornudo y decía astronauta. Papá, Sí. Yo todavía lo molesto. Estranauté. Estornudé. Todavía lo molesto cuando estornuda. Le digo, oye, ¿qué fue eso? ¿Un astronauta? Y se ríe. Ah, pero ya sí puede. Sí, pues ahora sí sabe. ¿Cómo se dice para decirlo en plural? ¿Ajíes o ajices? Ajís. Un ají, dos ajís. ¿Pero cómo se dice? No ¿Ajíes sé. o ajices? No sé. Los dos también. ¿Todos también? ¿Y ajís? Sí, para uno. No, porque eso es ají. Yo quiero dos son bueno, ajís. no sé. ¿Cómo se dice? ¿Septiembre o septiembre? También hay gente que le dice septiembre. Yo creo que es septiembre, con P. Los dos están bien. Porque es séptimo, no es séptimo. Los dos Pero están parece bien. que séptimo también. Los dos están bien, Eto. Bueno, no te enojes. No, los dos están reconocidos por la RAE como que Ya. están bien, los dos. Deberían ponerse de acuerdo y dejar uno nomás. Po. Claro. Ahora, el otro día yo estaba leyendo, a veces leo, a veces, Estáis leyendo un TikTok. estaba leyendo supercultural. Sí. Estaba leyendo unos informes de la Guerra del Pacífico, del Ejército de Chile, ¿Ya? en donde en ese tiempo no existía la Y, solo la I Se usaba latina. I latina, sí. Por ejemplo, cuando decían Eto y Pepe fueron al frente a combatir al enemigo. La I era una I latina. ¿En Sí. qué momento habrá cambiado? Esto estamos hablando de que eso se escribió en 1879. Ya, antes de 1900. Sí. Ahí en el cajón del Maipo está la plaza Sí. de armas del cajón del Maipo. Hay una Una piedra roca, sí. escrita Con la fundación. en español antiguo. Pues Por ahí Ambrosio. sale. No recuerdo si también la U está cambiada por una V. Ah, parece que sí. Me parece que sí. Esos son vestigios, creo, del latín todavía. Sí, pues. De hecho, a lo mejor el uso de la I también viene de ahí, pues viene del latín, pues si se llama I latina Claro, y la otra se llama Y. claro. En otros países no le dicen Y, pues. ¿Cómo le dicen? Le dicen Y. Y, sí. X, Y, Z. Suena raro, pero así Sí. le dicen. Que nosotros estamos acostumbrados aquí en Chile a llamarla Sí. Y. Como también casi en todo el mundo se conoce como V y nosotros decimos V corta y a la B B corta y B larga. Pero en Argentina también lo hacen. Ya, debe ser algo regional. Sí. Y te apuesto que los peruanos también, pero iban a decir que la B larga y la B corta son peruanas. Ellos la inventaron. Ellos la inventaron. Oye, impresionante ver las redes sociales donde todos ellos lo inventaron, todo. Sí. Y fíjate que ellos dicen que uno de sus platos más comunes y estrella, Ajá. el ají de gallina. Ajá. ¿Cachai lo que es eso? Es como una salsa así, color caca de bebé, así, ¿cachai? Sí, de verdad que es horrible de aspecto. Sí. Es con pollo, ya. ¿Es española esa originalmente? Claro. Se adjudican también el arroz chaufa, Sí. que obviamente es Hasta chino. el nombre, po. Sí, a no ser que en Perú hay una localidad que se llama Chaufa.
Y digan que ellos inventaron el arroz Oye, chaufán. y claro, siempre ellos alardean de su buena gastronomía, que no la niego, pero tampoco es la mejor del mundo como dicen ellos, ¿ok? Lo que ellos nunca cuentan es que ellos, justamente hablando de la guerra del Pacífico, del año 1879 para atrás, no sé cuántos años atrás, ¿Ya? ellos tuvieron esclavos chinos. Sí, mucho. Entonces, ellos fueron los que aportaron riqueza a la gastronomía Sí. peruana. Sí. Tuvieron muchos esclavos chinos. Imagínate la comida china milenaria, exquisita siempre. Claro. Por eso ellos, gracias a los esclavos chinos, es que tienen buena gastronomía. Entonces, pero según ellos es de ellos, todos de ellos. El ceviche, los asiáticos hacían desde miles de años ceviche, y según ellos es de ellos. Claro, no, si todo es de ellos. Sí. Todo. Oye, de ahí vendrán también los Fujimori, por ejemplo, apellidos chinos. Fujimori es japonés. Ah, ¿verdad? Pues no Sí. es chino, tenés toda la razón. Y la Keiko Fujimori también. Oye, ¿y los peruanos siguen votando mal? Llevan no sé cuánto... Los chilenos también. Pero por lo menos nuestros presidentes, la mayoría, Sí, se alternan. terminan su mandato y la mayoría siguen vivos. Sí, y se van alternando. Ya, pero ¿sabes qué? Esa es una de las cosas buenas que yo veo de Perú, es que cuando ellos tienen un mandatario o un político que es corrupto, por lo menos pagan con cárcel. Acá no, po. Acá no pasa nada. Eso sí es verdad. Acá no pasa nada. Y eso es algo positivo de Perú, que Fujimori no sé si sigue vivo, pero Parece que murió, pero sí estuvo en cárcel mucho muchos tiempo. años, décadas, unos 15, 16 años estuvo. Claro, no, por lo menos ellos meten a la cárcel a los políticos corruptos. ¿Y tu compadre Evo Morales? Evo Morales... Anda escondido, parece, po, ¿no? No, creo que ya no, pero viste que fue genial el golpe de estado que le hicieron a él, po, porque no se disparó ninguna bala, no hubo ningún herido, ningún muerto, nada. Fome, po. Las Fuerzas Armadas le hicieron una llamada por teléfono y le dijeron, le recomendamos que deje el poder. Claro. Y él, como buena rata, escapó. A lo mejor le mandaron un videoclip así, un cortito, del golpe acá en Chile. Claro. Y el otro dijo, no, mejor me voy. Es que yo creo que así deberían ser cuando los mandatarios son muy malos y violan la Constitución. Ajá. Deberían de las Fuerzas Armadas darle una llamada y le dicen, señor, por favor, le invitamos amablemente que se retire y deje el poder. Y listo, no hay ninguna bala, Y si no quiere, lo sacamos a la fuerza. habrá que entrar a pelear. Claro, claro. Pero así deberían ser las destituciones de estos presidentes que destruyen los países. Claro, el problema es que se aseguran de tener a las Fuerzas Armadas de su lado. Yo creo que eso no ha pasado, por ejemplo, en Venezuela por lo mismo. Claro. Todos los altos cargos del ejército de Venezuela deben estar, pero Ganan sueldos millonarios, po. compradísimos por el chavismo. Porque, por ejemplo, allá los autos de gama alta, que hay muchos, uno dice, pero ¿cómo un país tan pobre puede tener autos de gama alta? Son todos de funcionarios de gobierno y de militares. Pero autos de alta gama que ni aquí en Chile veis, podéis ver uno al año. Allá veis muchos Claro. autos de alta gama. Porque claro, están comprados. Y justamente tengo un amigo que es de San Cristóbal y me contaba que cuando fue el evento en Cúcuta, ¿te acuerdas cuando hubo un evento como un concierto por la paz, no sé cómo era en Cúcuta? ¿Ya? Cuando estuvo Sebastián Piñera allá. No recuerdo. Ya. La cosa es que varios soldados desertaron y se pasaron a Colombia porque les dijeron, vénganse, nosotros los vamos a recibir, qué sé yo. Y ellos fueron. El problema es que no cumplieron la palabra. Los soldados se pasaron a Cúcuta y los dejaron abandonados, ¿no? Sin trabajo, sin papeles, sin documentos, sin nada, abandonados. Entonces, eso mismo ocupó el gobierno de Nicolás Maduro para decirles, ven, si ustedes se van, eso les va a pasar, van a estar ahí abandonados. En cambio acá nosotros les tenemos los mejores autos, las mejores casas, el mejor sueldo. Y claro, obvio, no van a querer desertar, dejar al gobierno. Claro, ¿viste? Complicado liberar a Venezuela. Sí. Vi un video en Instagram que decía que el gobierno de Chile iba a mandar a 70.000 soldados a Venezuela, a 70.000 venezolanos. Lo iba a mandar para allá. Sí, porque Para pelear por su patria. Porque soldados chilenos no hay. No, sí, fíjate que justamente estaba escuchando yo, justo ahora que estamos en tiempo de campaña presidencial, se estaba hablando sobre volver a hacer el servicio militar obligatorio. Ajá. Bueno, siempre ha sido obligatorio. Lo que pasa es que como bajaron el contingente, con los voluntarios alcanzaba. Pero creo que en Chile son re pocos los que hacen el servicio militar. Sí, es muy poco. Unos cerca de 10.000, algo así. Sí, decían que necesitaban por lo menos 20.000. Claro. Y que la idea sería tener unos 50.000. Porque Perú tiene 50.000. Claro. Pero bueno, no sé si le sirve de mucho tener tantos soldados Pero si lo al final tiene. le terminan dando vergüenza. Pero lo tiene. Sí. Entonces estaban pensando hacer eso, pues, volver a subir la cantidad de contingente y obviamente no van a haber tantos voluntarios, así que nuevamente va a tener que ser, entre comillas, obligatorio, que nunca ha dejado de ser obligatorio. ¿Sabéis lo que haría yo, Pepe? Para desincentivar la migración, todos los extranjeros que lleguen a Chile hagan el servicio militar primero. Oh,
Y queden enlistados. No se puede. Pero sería bueno. No se puede porque tú no puedes darle una responsabilidad de defender un país que no son de ellos a personas extranjeras. Sí, eso también es verdad. Es como también cargos públicos así que son clave, no pueden tenerlo. Por ejemplo, el presidente no puede ser un extranjero un presidente, ni diputado, ni ningún cargo político que sea clave, por lo menos en Chile. En Estados Unidos sí. Ponte Pero tú. en Estados Unidos el presidente no se puede. Pero es que hay muchos políticos que nacieron en el extranjero y después llevaron un tiempo y se hicieron ciudadanos y pueden optar. Por ejemplo, Arnold Schwarzenegger, él no es gringo. El gobernador. Fue gobernador. Pero no presidente, no puede ser presidente. No lo sé. No puede. Ah, ok. Pero sí puede tener otro cargo. Pero puede ser diputado, senador. Sí. Parece que solo presidente no se puede. Yo creo que eso no debería ser. Yo creo que ningún extranjero debería de ocupar un cargo así. Ninguno. De hecho, ¿tú sabías que el primer presidente de Chile fue argentino? ¿Cuál fue el primer presidente? El primer presidente. Menem. No sé cuál es el nombre, pero ya. El primer presidente de pero Chile... Pregúntale a tu amiga. Pero el primer presidente de Chile fue de Argentina. Porque en ese tiempo la amistad entre Argentina y Chile era casi una hermandad entre San Martín y O'Higgins. ¿Qué me puedes decir sobre el primer presidente de Chile y la real nacionalidad que este tenía? Claro. Bueno, el primer presidente de Chile fue Manuel Blanco Encalada, quien asumió el cargo en 1826. Él nació en Buenos Aires, cuando esa ciudad era parte del Virreinato del Río de la Plata, así que de origen era técnicamente rioplatense. Después, obviamente, se nacionalizó chileno y tuvo una carrera naval y política muy importante en la historia de Chile. Y viste, era argentino. Efectivamente. Pero ya no se puede hacer así. Claro, tal vez en esos tiempos sí se podía. Claro, porque en esos tiempos no había, yo creo, las reglas no estaban tan claras. Las constituciones no sé si existirían todavía. Bueno, uno de los que aportó a la primera constitución de Chile, bueno, no sé si era la primera, pero a una de las primeras constituciones chilenas fue Andrés Bello. Hizo un gran aporte. Que no es lo mismo que el capitán Bello. No, ¿cuál era el comandante Luciano. Bello? Luciano. No, ese ¿Comandante? No, pues ese que dicen más perdido que el general Bello. Ah, que el teniente Bello. El teniente, ese era. El teniente Bello. Cambiándole Pregúntale a tu amiga qué pasó con el teniente Bello. Porque para la gente que no conoce ese dicho, acá en Chile se dice cuando una persona anda desubicada, perdida, o uno anda perdido, uno dice, oye, ando más perdido que el teniente Bello. A ver qué nos dice. Cuéntame la historia del teniente Bello y por qué es el popular dicho más perdido que el teniente Bello. Claro, la historia del teniente Bello es bastante conocida en Chile y es la razón detrás de esa frase tan famosa de más perdido que el teniente Bello. El teniente Alejandro Bello era un aviador chileno de principios del siglo XX. En 1914, durante un vuelo de entrenamiento que era parte de su instrucción para obtener la licencia de piloto militar, despegó desde Santiago con dirección hacia el norte. Lamentablemente en algún punto del trayecto desapareció sin dejar rastro y nunca se encontró ni a él ni a su avión. Esta desaparición misteriosa dio origen a la expresión, porque realmente nadie supo qué pasó con el teniente Bello. Con el tiempo, estar más perdido que el teniente Bello se convirtió en una forma coloquial de decir que alguien está completamente desorientado o perdido, haciendo referencia a ese caso tan emblemático. ¿Viste? Más perdido que el teniente Bello. Sí, yo pensé que se decía Bello, pero ya sabemos que se es Bello. Bello. Sí. Sos bello. Cada vez se nos pone más argentina nuestra amiga. Sí, pero bonito. A mí me gusta el acento argentino. Me gusta. Oye, a propósito de militares y Guerra del Pacífico y Teniente Bello que se perdió en su avión, fíjate que te comentaba hace un rato que estuve viendo en Tistos, porque yo veo Tistos, no TikTok. ¿Te gusta TikTok? Tistos. ¿Ya? Sobre todo a veces cuando se hacen la víctima. Ya, sí, algunos sí. Se hacen la víctima por Tistos. Víctima. Estaba viendo que, para los que no saben, yo hice el servicio militar obligatorio acá en Chile. ¿Te obligaron? Me obligaron. Ah, ¿no fuiste como Yo no tu quería compadre hacerlo. Chalo? Yo no quería hacerlo y llevé incluso... Esa historia buena, ¿eh? Te la voy a contar. Resulta que yo como a los 14, 15 años tuve un resfrío y no me lo cuidé. ¿Ya? Y me dio tos. Pasé 2, 3 días con tos, 4 días y yo tosía, me molestaba. ¿Era la típica tos de perro? Sí, pero no tanto al principio. ya. Pero yo decía, no importa, si se me va a quitar, si siempre fue así. Y pasaron 2, 3 semanas y no se me quitaba, pero yo no sentía mayor malestar. Hasta que un día me empecé a ahogar. Me empecé así a ahogar, así mal. Y en un momento me faltó el aire por 1 minuto, 1 minuto y medio, se me cerró la garganta y yo estuve a punto de desplomarme así en ese momento. Bajó tu saturación de oxígeno en sangre. Sí, porque se me cerró la garganta. Ya. Entonces, creo que me dieron 2 veces me pasó eso. Y ya, tuve que ir al doctor, pues. Me llevaron al doctor. Ajá. Y resulta que el doctor me dijo, no, tú tienes asma. Y ¿Ya? está más o menos fuerte, está avanzado. O sea, no es un poquito. Yo tenía los pulmones llenos de flema, ¿cachai?
¿Sí? Entonces me dieron unos medicamentos, me acuerdo que empecé a botar la flema, pero sabes que con esos medicamentos en 2 semanas ya estaba listo, tiquitaca. Pero el doctor me dijo, fíjate que te tienes que cuidar porque cada vez que te resfríes te va a dar. Así que lamentablemente esto va a ser así. Y efectivamente, pues después me resfriaba y como que de nuevo empezaba a ahogarme un poco, qué sé yo. Y me dijo, esto es así, para siempre, o sea, no... Es crónico. Claro. Y resulta que cuando salí llamado al servicio militar, yo dije, con esto me lo saco, pues. Voy a llevar un papel médico que soy asmático. Claro. Entonces yo salí llamado aquí a La Reina, aquí en el Telecomunicaciones, en el regimiento de Telecomunicaciones. Entonces yo presenté mis papeles pues, para sacarme el servicio militar. Recuerdo que ese día, desde la mañana, todo el día, estuvimos, qué sé yo, formados en una cancha donde nos iban uno por uno examinando, preguntando, procesos que se hacen en el ejército. Y recuerdo que llega la tarde y nos entregan el cargo que se dice. ¿Ya? Te entregan las botas, el uniforme, el kepí, te entregan un colchón, las sábanas y la frazada. Los zafradas. Sí. ¿Ya? O sea, para pasar la primera noche. Y yo dije, no, qué mal. ¿Qué pasó con mis papeles, po? Y pasamos la primera noche, po. Y al otro día en la mañana nos despiertan temprano. Tenemos que vestirnos así rápido. Ah, no, sí, pasamos a la ducha, me acuerdo que sí. Y recuerdo que después fuimos a tomar desayuno. Y después del desayuno formaron a toda la gente. Y dijeron, a los que nombremos, den un paso al frente. Y fueron nombrando a algunos y me nombraron a mí, po. Tú dijiste, me lo saqué. Me lo saqué, listo. Nombraron solamente a 6. Ah, entonces tú dijiste, claro, estos deben ser los que se van. Éramos como 200 pelados que dormimos en ese lugar, Ya. soldados. Otros 200 en otra parte, otros 200, ¿cachai? Así como... Yo dije, me lo saqué, pues bien. Así que nos dijeron, ya, vayan a buscar sus cosas y devuélvanlas. Ajá. Entregamos las cosas que nos habían dado. Listo, pues yo Estáis feliz. contento. Me lo saqué, pues. Bacán. Y nos dicen, ya, tienen 2 minutos para llamar a la casa porque se van a ir a Valparaíso. ¿Qué pasó, dijiste tú? Yo llamé por teléfono a mi casa, respondió mi hermana mayor, y yo le dije, oye, dile a los papás que me mandaron a Valparaíso, ya no voy a estar aquí en Santiago. Ya, soldado, cuelga, pa, y colgué. Y sabes que nos subieron arriba de un bus, ¿Ya? y ese día estaba un poco nublado. Era 2 de abril, era un día 2 de abril. Estaba un poco nublado y partimos, pum. Y me recuerdo que nos subimos nosotros 6, y creo que sí, solamente nosotros 6, sí. Y el bus pasó por San Bernardo a la escuela de caballería San Bernardo. ¿Ya? Y ahí llenaron el bus, ¿cachai? Con Y nos- todos los que iban para y nos Valparaíso. fuimos a Valparaíso. Y cuando cruzamos el túnel Loprado, estaba lloviendo. ¿Ya? Lloviendo al otro lado. Acá estaba así nubladito, que es un poquito el sol, qué sé yo. Pero al otro lado estaba lloviendo. Bueno, para los que no saben, es un túnel que cruza una cordillera que hay entre Santiago y la costa. Y la costa, el mar, allá. Entonces, claro, la cordillera esa mantenía las nubes a raya para que no pasaran hacia Santiago, pero Claro. allá estaba lloviendo, po. Y el smog para que no se salga de Santiago también. Claro. Entonces resulta que... Porque eso fue 11 de la mañana, más o menos. ¿Ya? Y cuando íbamos en el bus, pasamos a buscar a los otros soldados y ya eran como las 12 del día. Y el que iba en el bus le decían, soldado, no se preocupen, que cuando lleguemos allá a Valparaíso, los vamos a estar esperando con un rico almuerzo. Así nos decía. Nos vamos a estar esperando con puré, con pollo asado, con una rica ensalada, un rico jugo. Así que no hay problema. Y yo decía, quizás, ¿con qué nos están esperando? Yo dije, una broma, po. A mí también me suena... Es un sarcasmo. Ah. Puré, pollo asado. Y yo dije, quizás qué cochinadas nos van a dar. Y llegamos y efectivamente... Había puré con pollo. Puré con pollo. Todo Oh. nos dijo. Pero sabes que hacía un plato lleno así, porque además te daban como una sopa, el puré, y yo no pude comerme todo. Era mucho. Era mucho, po. Ya. Aparte que con los nervios que tenías... Es que era mucha comida. Oye, ¿y en el bus cuando estaban ustedes 6 no conversaban entre ustedes para ver qué había pasado? Oye... Sí, pero no tanto, porque había uno que venía paqueando todo el... Ya. Cállense, soldado. No hablen entre ustedes. Sí, enojado el tipo. Era pesado. Ya. Y resulta que esas porciones eran muy grandes para mí, pero a las 2 semanas, esa misma porción ya eran muy poca comida. Claro, Es porque tanta con la el exigencia entrenamiento necesitas más Sí, alimentos. sabes que es tanta la exigencia física, es tanto el ejercicio que tú a las 7 de la mañana ya te tienen corriendo, ya te tienen, y a las 9 nos dormíamos, unos apoyaba la cabeza en la almohada y zeta, o sea, ya no despertaba hasta el otro día. Bueno, la cosa es que yo llegando allá les pregunto, yo tengo unos papeles médicos, le dije yo, para no hacer el servicio militar, y me dijeron, no te preocupes, acá te vas a sanar. Claro que allá a orilla de costa, aire puro, y dijeron, no, después vamos a ver eso. ¿Habrá sido que esos 6 eran los 6 asmáticos? Dijeron, mandémoslo a Valparaíso para que Seguramente. allá no le haga mal el aire. ¿Me podéis creer que me mejoré y nunca más me dio asma? Mira. Vivir un año
solo, respirando aire limpio. Y entrenando. Y me sané de eso. Nunca más me dio. Tenían razón los militares, ¿viste? Tenían razón. Por eso es bueno hacer el servicio militar, ¿viste? Ellos saben. A propósito, ¿Eh? fíjate que entre los 6 iba un venezolano. ¿Ya? Era un chico que obviamente sus papás eran chilenos. Ahora yo no sé si él nació en Chile y se fue muy chico a Venezuela, pero él era venezolano, hablaba como venezolano. Y recuerdo que esa primera semana, cuando te empiezan a introducir en el mundo militar, Ajá. pasamos a una sala donde estaban el armamento, donde te explican este es un fusil, este es una escopeta, este es una pistola, esto se usa para esto. Y sabes que este chico venezolano, así patudo, pescó una pistola y la desarmó. Pero así la desarmó de memoria. Y el cabo que estaba ahí a cargo le dice, lo quedó mirando así como, ¿por qué hiciste eso? ¿Quién te dijo que quisiera eso? No, marico, que yo... Venga, vámonos. Y se lo llevaron. Y resulta que después el chico viene, del locket que nos dieron, le saca sus pertenencias y se lo llevan, pues, y no lo vimos más. Y creo que lo dieron de baja porque le pareció extraño que este chico, teniendo 18 años, ya sabía armar y desarmar un arma, pero casi con los ojos vendados de memoria. Entonces... Eso tendrías que haber hecho, ¿viste? Claro. Algo raro... Es que algo, no sé, ¿qué habrá pasado? Po? Claro. Porque no es normal que un joven a los 18 años sepa desarmar un arma así de memoria. Po. Sin haber tenido instrucción militar. Entrenamiento militar. Y bueno, continuando con la historia, pasa que ya llevábamos una semana y nos decían, pelados, si ya no se pueden sacar ese militar, si ya están aquí, ya no se lo pueden sacar. No piensen en eso. No piensen en sacárselo, ya están acá, asúmanlo. Y había uno que era así como medio cuico, que era uno de los 6 que estaba, todavía me acuerdo que le decían la iguana le decía, porque él se presentó, hola, soy Juan, me dicen iguana. Ah, listo. ok. Entonces, pero se notaba que el tipo era como cuico. Y uno de los cabos dijo, la única forma que se lo pueden sacar es que sean maricones, así dijo. Que sean homosexuales. La única forma, que lo pillemos haciendo algo con... Cochino con otro. Sí, y sabes que el tipo la pensó y dijo, chiquillo, hagamos una cosa, ¿por qué no ustedes dicen que yo soy homosexual? Como que me acusan que yo soy homosexual, para sacarme el servicio. Y nosotros, ya, como tanto. Sí, en serio, decía. Bueno, la cosa es que nosotros no le creímos lo que estaba diciendo. ¿Ya? Y resulta que también, pues, al otro día, a este loco, soldado, venga. Y se lo llevaron, recogió sus cosas, entregó y se lo llevó, y se fue de baja también. ¿Tú dices que alguien sapió? Dijo... No, él mismo fue y dijo que era homosexual. Loco, no era homosexual, pues, pero estaba desesperado por sacárselo. Y dijo, no, yo soy homosexual. Le dijo, bueno, a ver, dale un beso a ese. ¿Te imaginas? Me acordé de algo. Claro. Era el medio ordinario, no sé si contarlo. Ya, pero espérate, déjame, aguántate, porque quiero contar que bien yo te digo el tistos. ¿Ya? Fíjate que justo me encontré un tipo que estaba hablando del regimiento Maipo, donde hice el servicio militar yo, de ¿Ya? Valparaíso, en donde ocurrían cosas paranormales, sobrenaturales ahí. Entonces él contaba, qué sé yo, un episodio que tuvo. Vi como 2. Y fíjate que a mí también me pasó algo ahí extraño. Fíjate que típico eran edificios antiguos, de una arquitectura antigua, de haber tenido fácil 200 años ese edificio. Y resulta que dentro de las cuadras le llaman al lugar donde están los dormitorios, que son como una habitación larga, donde se llena de camarote y litera para que duerman los soldados. Por fuera hay un pasillo que obviamente es bajo techo, es donde están los casilleros o los lockets para que los soldados guarden sus efectos personales. Entonces, a veces yo no sé por qué nos hacían hacer guardia ahí, con fusil, ahí en los pasillos de los lockets. Para vigilar, ¿no? Para vigilar que no se robaran algo, no sé. Pero nunca nos dijeron, vigilen que no se metan a robar. No, también puede ser porque parte de la instrucción militar es que sigas órdenes solamente. Exacto, puede ser. Y resulta que yo estaba, me acuerdo, en un tercer piso. Mi cuadra quedaba en el segundo, pero yo estaba en el tercero. Y estaba en un extremo, porque eran edificios largos. Y de repente yo estoy mirando como hacia un extremo opuesto a la cuadra. Y resulta que yo escucho unos pasos que vienen acercándose. Pero como estaba oscuro, yo no veía. Yo escuché que venían caminando, porque el piso era como una piedra pulida, era como de piedra, pero bien pulida, que parecía como cerámico. Y resulta que yo me doy vuelta para ver a la persona que venía a mi espalda, y yo no veía a nadie, y seguía escuchando que los pasos se acercaban a mí, y no había nadie, y yo me quedo parado así como, ¿y esto? Y pasaron como por al lado mío, y siguieron atrás mío, y nunca había nadie, y yo, ¿qué? Así como plop. ¿Y esto? Y fíjate que una de las personas que contó la historia contó casi lo mismo, que también escuchaba pasos en ese lugar. Bueno, no exactamente en el mismo lugar, pero te voy a contar algo paranormal que me pasó ayer, que andaba en la clínica. Llevé a mi hija a control de pediátrico. Ya. Y estaba sentado. Espérate, ¿y cómo está ella? ¿Cómo está ella? No, bien, si era solo un control rutinario de los 4 meses. Bien, salud, todo. Sí, todo bien. Peso. Sí, espectacular.
todo bien. Me alegra. Estábamos esperando ahí y yo empecé a escuchar, bueno, había gente que estaba con los celulares y empecé a escuchar sonido como de que estaban viendo unos videos en el celular. Pero yo lo escuchaba en el techo. O sea, tú me decías, ¿dónde está sonando? Ahí arriba está sonando. Yo desde ahí arriba lo escuchaba. Pero la gente estaba sentada y era porque el sonido rebota en el techo y te llega desde ahí arriba. Exacto. ¿No te habrá pasado algo así en esa situación? Lo pensé que también puede haber pasado eso, pero resulta que no había nadie, no... Ya. Que haya, porque yo pensé, puede haber alguien en el piso de abajo caminando, pero yo me acuerdo que miré y no, nadie. Nadie, porque de verdad que lo pensé. Porque, viste, por ejemplo, en las casas pareadas, por ejemplo, tu casa, a veces alguien sube la escalera y uno siente que está subiendo la escalera de tu casa. Se siente, sí. Claro, y yo justamente pensé que podía haber sido que alguien esté en el piso de abajo caminando, pero no había nadie, porque yo miré y no había nadie. A lo mejor era algún soldado que murió ahí haciendo el servicio. Puede ser, porque resulta que, como te digo, o sea, habían varias personas que habían contado que le habían ocurrido. Y fíjate que yo, hablando con una amiga que es de España, que ella también prestó servicio en la Armada española, dice que en su regimiento también, dice que a ella le pasó algo más heavy, sí, más heavy. Le abrían y cerrar las puertas así por dentro, ¿cachai? Y escuchaba personas que le hablaban y no había nadie, po. Entonces ella me decía que siempre en los regimientos ocurren estas cosas, porque siempre en los regimientos han habido muertes violentas, pues sobre todo cuando son cuarteles muy antiguos, po. Claro. Estamos hablando que ese cuartel de España tiene varios cientos de años, pues no como los de Chile, que son más o menos nuevos. Entonces pasan esas cosas. ¿Y cuando tú hiciste ahí el servicio, murió algún soldado mientras estuviste tú? Cuando estaba, el año que estuve yo no, pero el año anterior sí. Ah, les contaban que había fallecido Sí, alguien. oye, falleció un soldado, ¿sabes por qué? Porque resulta que cuando estaban pasando la cancha de obstáculos, viste, una cancha de obstáculos está llena de obstáculos. Sí. Uno tiene que ir corriendo, pasando por abajo, después subiendo como unos caballetes, saltando. Y hay agua y cosas. Sí, resulta que tú tenías que saltar y caer con los pies y con el fusil con la culata hacia abajo. ¿Cachai? Saltáis, ya. Y un soldado cayó, amortiguó con las rodillas, cayó y no se salió de inmediato, y otro saltó y la culata, o sea, la trompetilla del fusil le voló los testículos, le voló todo la... Oh, cayó encima del... Encima, como sentado en la trompetilla del fusil. Chuta. Y creo que se murió el chico, quedó como ensaltado ahí. Chuta, debe ser una de las peores formas de morir haciendo el servicio. Imagínate el dolor. Yo creo que sería mejor morir con una granada. No creo que sea tan... No, pues al menos no te diste cuenta de... No, las granadas no son tan potentes, a no ser que tú te la pongas así en el cuerpo. Ah, claro. No, pero si tú la tienes en la mano, muere instantáneamente. Claro, depende igual. No, porque ha pasado y no siempre muere. El otro día vi un video de los cazadores de mito que hicieron la prueba. Si es que era verdad que una persona tirándose encima de la granada era capaz de... Yo creo que sí. Sí, efectivamente sí se podía. Sí. Porque hicieron la prueba con la granada y gente alrededor, unos maniquíes, y la metralla les llegó a todos. Sí. A todos les llegó en todo el cuerpo. ¿Pero fue mortal? Era mortal, sí. Ah, ya. Y después hicieron la prueba colocando un maniquí encima. A Buster. Hecho... No, era de estos que hacen gel. con gel balístico. Sí. Que es más parecido a la carne humana. Y explotaron la granada y le llegó metralla a la gente alrededor, pero solo en las piernas. Entonces claro. no te salve quedar herido, pero sí... Te salva la vida. Te salva la vida, no son heridas mortales. Claro. Qué heavy. Pero obviamente el que se tiró... Sí. Ese no se salva. Sí, bueno, es un recurso que se ha usado bastante en las películas bélicas, de que siempre hay uno Sí. que se salva para salvar a los amigos. Yo no lo haría. ¿Qué harías tú? No, yo salgo corriendo, me tiro al piso por último. Yo creo que tirarse al piso con los pies apuntando a la granada sería la mejor opción. Te jodí los pies nomás. Si es que te llegara algo, te llegaría en los pies y no en la cabeza. Y Por la lo menos mayoría, las botas. la mayoría de la metralla se dispersaría en el aire. Por lo menos las botas te pararían algo. Algo pararían, sí. Pero de ahí a tirarme, no me tiraría por nadie. No. Por nadie, tú. Soldado que sobrevive sirve para seguir peleando. ¿De qué me sirve tirarme encima de la granada? Claro. Fíjate que otra cosa que pasó cuando fuimos hacia el norte a hacer maniobras, al final de tu servicio militar, no sé si en otros países, yo creo que también, acá en Chile se estila hacer maniobras con otros regimientos, hacer Ya. simulacro de guerra, maniobra. Ujú. Entonces resulta que nos llevaron en un barco de la Armada, nos llevaron hacia el norte de Chile. Esa experiencia fue buena. Sí, qué divertido eso. Fue buena, nos subimos a una barcaza, subieron los tanques, así que igual que los desembarcos que muestran en las películas. Y fíjate que yo creo que no era necesario, pero yo creo que para que la experiencia fuera completa, nos llevaron al alta mar, en donde tú no ves tierra por ninguna parte. Tú miras a tu alrededor y no ves tierra. Puro mar. Y ves todo gris, porque en el mar hacia adentro está nublado, hay neblina, hay nubes, no hay sol, y se ve todo gris. Por eso
eso los barcos los pintan más o menos del color ese Para que gris. pasen desapercibidos. Más o menos, porque igual poco. se ven. Sí. No, y la experiencia fue buena. Imagínate salir en la mañana y estar en un barco de la Armada, en el alta mar, qué sé yo. Me acuerdo que el personal de la Armada decía, para el personal de ejército, decía, les comunicamos que si usted mira, no sé, a estribor, van a ver unos ejemplares de ballena. Y claro, uno salía a mirar, y claro, habían ballenas que iban pasando y tirando... Sí, como que les gusta acercarse a los barcos, Sí, son sí. bien curiosas. No, fue buena la experiencia por ver ballenas, imagínate. En el alta mar fue genial, genial. Bueno, cuando llegamos a las maniobras, ahí me di cuenta por qué en las maniobras a veces hay muertos. Pues, afortunadamente, cuando el año que yo hice el servicio militar y hice maniobra no pasó nada, pero el año anterior sí creo que habían muerto personas, pues, ¿cachai? Resulta que en un momento nosotros estábamos avanzando como en una colina, ¿Ya? avanzando ahí, disparando, avanzábamos, nos tirábamos al piso. Pero andaban con armamento real. Sí, con muchas municiones, sí. A ver, andábamos sin mochila porque era como un ataque a ese lugar. Teníamos que como tomar la loma, la colina chiquitita, y resulta que, no sé, casi todo el peso que llevábamos era de municiones. Ya. Era para disparar municiones, pero a destajo. Te dieron muchas municiones. Y resulta que íbamos avanzando cuando de repente los morteros empezaron a caer al lado nuestro. Los morteros. Y claro, los morteros, pasa que como ellos calculan, y al primer disparo, la base del mortero se mueve. Sí. Y 1 milímetro que se mueva, Pueden ser varios metros. claro, a 500 metros deben ser fácil 50 metros o un poco más. Mm. 1 milímetro significa, dependiendo de la distancia, a 1 kilómetro pueden ser 100 metros, 1 milímetro. Entonces empezaron a caer los morteros a nosotros. Y ahí quedó la embarrada, porque todos gritando. Todo. Resulta que había como una zanja, y ahí nos tuvimos que tirar en la zanja. Además, ¿sabes lo otro? Que habían unos cactus pequeñitos que eran como bolitas. ¿Ya? Entonces tú a veces ibas corriendo y tenías que tirarte al suelo, y habían cactus y tenías que tirarte encima de los cactus. Quedaba uno lleno de espinas. No, sí, Bueno, ¿era eso o ganarse un...? te puedes morir. Claro. ¿Cómo era entonces? ¿Bajo qué circunstancias tenían permitido disparar, por ejemplo? ¿O era disparen todo lo que Sí, quieran, aprovechen? Claro, porque se supone que íbamos subiendo y teníamos que ir como disparando, porque se supone que si te vas a tomar una colina y el enemigo está arriba, te está disparando también. Ya. ¿Te fijas? Claro, es que ese tipo de cosas se podría dar para un accidente. Sí, claro, por eso hay accidentes. Imagínate el que va atrás tuyo a punta, pero para cualquier lado, y dispara Claro. y te llega a ti un balazo. Claro, claro. Sí, de hecho, en otro ejercicio estábamos nosotros así avanzando y disparábamos, y yo me acuerdo que yo le disparaba a los cactus, le apuntaba a los cactus. Y resulta que del pelotón de ametralladora empezaron a disparar y las balas empezaron a llegar cerca de nosotros, y ellos tenían que disparar más hacia adelante. Y ahí por radio llamando, oye, paren, están llegándonos las balas a nosotros. Claro, yo creo que es bastante fácil que se produzca Sí. un accidente. Sí, entonces por eso es que después de unos cuantos morteros que nos cayeron, afortunadamente no pasó nada, ahí dejaron de tirar Debe morteros. haber gente que esté mirando todo Sí. lo que pasa y comunicándose pues, Exacto. para sí. avisar. Porque en la guerra es así. Siempre el alto mando está de afuera mirando con anteojos y moviendo como si fuera un ajedrez las piezas. Claro. Entonces, esa fue mi experiencia en el ejército. Divertido. Sí, bueno. Yo la verdad es que no hice el servicio. Sabes que ahora pienso y me hubiese gustado haberlo hecho, no debería habérmelo sacado. ¿Tú te lo sacaste por Yo me lo saqué estudio, por no? estudios, porque iba a empezar a estudiar. Había salido recién de la enseñanza media y mi idea era ponerme a estudiar de inmediato, pero Informática. sí, pero pensándolo ahora en retrospectiva debería haber hecho el servicio primero. Haber hecho el servicio y después haberme puesto a estudiar. Si no, había apuro. Ya, pues, pero en el capítulo número 4, no sé, ¿Ya? podéis tomar la máquina del tiempo y volver ahí a hacer Sí. el servicio. Sí, eso debería ser. ¿En qué año te hubiera tocado? A ver, yo salí del colegio en el 2005, así que en el 2006. 2006. 2006 cumplí los 18. Más o menos con el Salomón hubiera hecho el servicio. No, el Salomón es menor que yo, parece. Ah, como en el 2008 creo que lo hizo. Sí, lo hizo después. Sí. Yo me acuerdo que yo me saqué el servicio, pero hasta por ahí nomás, porque después que yo terminara de estudiar, Tenías que hacerlo. tenía que prestar servicios a la milicia. Y a mí me tocaba... Ah, como estudiante, que es un verano. Sí, eran 6 meses, me parece. Lo que a nosotros nos dijeron en ese momento ok. eran 6 meses. Había que prestar servicio durante 6 meses y a mí me iba a tocar en la Fuerza Aérea. Buenísimo. Sí, pero al final nunca me dijeron nada. Hubiera sido entretenido hacer Sí. el servicio en la Fuerza Aérea. Claro, pero el tema es que en ese tiempo yo, cuando empecé a estudiar, yo ya estaba empezando a trabajar en temas de informática, entonces el prestar servicio era gratis. Eran 6 meses que tenías que trabajar sin recibir No, si igual te pagan. remuneración. Un poquito, pero te pagan. A nosotros nos dijeron que era gratis, que no, no, se no pagaba. sé, siempre pagan. Entonces tampoco era como un incentivo muy bueno para... Igual hubiese sido divertido la experiencia, pero al final no pasó nada. ¿Sabrá tu amiga cuánto les pagan ahora en el servicio militar? ¿Le preguntaba? Yo creo que ahora, en este momento, a los que hacen el servicio militar, no creo que les paguen más de 100.000 pesos.
Hace mucho tiempo me saqué el servicio militar y me dijeron que tenía que prestar servicios después de terminar mis estudios en la Fuerza Aérea. ¿Tú sabes si pagan o si es un servicio gratuito y cuánto? Claro, Héctor. Mira, en Chile el servicio militar o los periodos de instrucción militar obligatoria a veces incluyen ciertas compensaciones económicas, pero no es un salario como tal, sino más bien una especie de viático o un pequeño estipendio para tus gastos básicos mientras estés en servicio. En la Fuerza Aérea en particular, esto puede variar un poco según la situación actual y el año, pero sí suelen dar algún tipo de compensación. No es un pago grande, más bien algo simbólico, y puede que sea un monto mensual pequeño. De todas formas, si lo quieres saber con exactitud, podríamos revisar información más actualizada. Claro, bueno, algo pagan, pero no es un sueldo como tal. Claro, sí. Mira, cuando lo hice yo, pagaban un loro. Así como 50 lucas mensual. No, 10 7 lucas, 8.000 pesos. ¿No te alcanza ni para una empanada? Claro, me alcanzaba para el bus, solamente para pagar el pasaje del bus de Valparaíso a Santiago y Santiago a Valparaíso, nada más. Nada más. Bueno, todo el resto de cosas que tú necesitas, ellos te la proporcionan mientras tú estás haciendo el servicio. Alimentación, vestimenta, todo eso. No hay que gastar plata de uno mismo. Claro, pero artículos personales como hoja de afeitar, champú, esas cosas es por uno, no te las dan ellos. Claro, y la familia es la que tiene que ponerse. Claro. Oye, tú me ibas a contar una historia. A ver, la historia de la entrada para el cine. Ya, mira, te voy a contar. Lo que pasa es que hace mucho tiempo atrás, yo quería ver una película. Una película cochina, como las que te gustan a ti. Sí. Mira, no me acuerdo exactamente qué película era, como para cachar más o menos en qué época fue, pero era una película que yo estaba esperando hace mucho tiempo ver. Entonces yo fui al cine a preguntar ¿cuándo sale? Antes de que saliera, si es que yo podía comprar como una preventa, así como dejarla reservada. La cosa es que me dijeron que no se podía, que tenía que venir el mismo día del estreno y comprar la entrada, porque yo sabía que se iban a agotar las entradas. Yo estoy saliendo de la caja. En ese tiempo no se podía comprar online. No, como ahora. No, si era hace mucho tiempo, no existía eso de comprar online. Yo iba saliendo de la caja, donde fui a preguntar, y se me acerca una muchacha, pero bonita, así muy muy bonita, y me dice, oye, ¿sabes que tengo una entrada adicional y necesito a alguien que entre a verla? ¿Tú vienes a ver alguna película? Y dije, no, vine a preguntar por otra película, y me dijeron que tengo que esperar. Le conté la historia. Me dijo, oye, ¿y a ti te gustaría entrar a ver una película? Y yo, fascinado, dije, y era bonita, si era guapa la muchacha. ¿Y tú? Y era más o menos de mi edad también, pues. Y dije, pero por supuesto. Y me dijo, ya, porque yo vine con mi pololo y para que entres con mi amiga. Y yo, ya, ¿y la amiga? ¿Cachai? Resulta que, no sé por qué, la amiga de ella andaba con ellos que habían salido al cine. Nunca entendí por qué. De violinista. De violinista, exactamente. Pero no, la amiga no. ¿No? A caballo regalado. No, claro, caballo regalado, ¿qué se le va a andar mirando? Y de hecho me acuerdo que ni siquiera conversamos mucho. Fue así como ya, entren. Y de hecho estos dos se sentaron lejos y nosotros nos sentamos en otro lado. ¿Cachai? Sí, ellos querían estar solos. Claro. Así que andábamos nosotros ahí molestando. Y para que la amiga no quedara sola, le buscaron a alguien que entrara con ella, pues, y me calzaron a mí. Como yo ya había dicho que sí, antes de que... Buena técnica la que usaron. Buena técnica. La más linda fue a pedirte. Claro, porque la amiga tendría que haber ido, pues. Claro. A preguntar. Claro, pues tuve que entrar con ella y mira, ni me acuerdo qué película era. A esta altura ya tampoco me acuerdo. Pero no era una película muy buena tampoco. Y vimos la película, nos despedimos y nos fuimos. Sino... Ni cambiadita de teléfono, nada. No, nada. Sí. A mí ya no me gustó para nada. Claro. ¿Tenés mala suerte tú? Sí, siempre he tenido mala suerte. Claro. Esa es la historia del cine. Yo quedé todo ilusionado y al final no pasó nada. Oye, ¿y tu compadre Super Saiyajin? Ya, vamos a contar la de Super Saiyajin. Resulta que yo cuando estaba en la básica, en el colegio colegio cristiano, tenía un compañero que él era bastante peculiar. Ya. El niño peculiar. Ya, pues resulta que este tipo, éramos amigos con él. Compañero de curso. Compañeros de curso. A mí no me caía mal ni nada. Tampoco había algún tipo de rivalidad para que no piensen nada extraño cuando terminen de escuchar la historia. Recuerda que él lo nombramos, que era el que dibujaba muy bien, ¿te acuerdas? Sí, el que tenía un talento para el dibujo. Sí. Y resulta que, me acuerdo yo que en ese tiempo había una promoción de Carosi, una marca de espagueti, que dentro de las bolsas venían unas pelotitas rojas. ¿De esa antiestrés? No, eran como unas pelotitas rojas duras, pero se podían abrir y guardar cosas adentro. Ok. No me acuerdo qué venía adentro, pero eran unas pelotitas así que se cerraban. Y yo recuerdo que yo andaba con una de esas pelotitas en el colegio y se la tiré a este compadre, ¿cachai? Él estaba como adelante, en los bancos de adelante al lado de la pizarra. ¿Por la espalda? No, de frente. Ah, ya. Estaba ahí, se la tiré, le dije, toma, y se la tiré, ¿cachai? Y le pegó en el pecho. Y este compadre se agacha a recogerla, y yo dije, para que no me la tire a mí, me acerqué y lo empujé, ¿cachai?
Pero mi idea tampoco era causarle daño ni nada, como te digo, no me caía mal. ¿Qué le pasó al pobre? Lo empujé muy fuerte Oh. y perdió el equilibrio y arrasó con unas mesas para allá. Y cayó al piso así, todos los demás compañeros mirando. No, oh, Claro. Y este tipo va y se para y se enfurece conmigo. Y hace ¡ruah! Así. ¡Ah! Y el ki alrededor empieza así. se le puso el pelo rubio, blanco, así. Se volvió Super Saiyajin y yo me asusté. Este compadre no era muy conocido por pelear, ni por ser uno de los más, entre comillas, fuertes del curso, como para tenerle miedo en caso de pelea. Pero sabes que se puso tan rojo así y el pelo se le puso tan amarillo del poder que me asusté. Y dijiste, hasta aquí nomás llegué. Me intimidó con su ki y yo me echo para atrás así porque me iba a pegar. ¿Para po. recibir? Claro. Y me empieza a hacer así. Con las manos me empieza a hacer así. ¿Cómo? Por si la gente no está viendo. No está viendo, me empieza como a golpear con las manos. Puñitos chiquititos pero así. claro, así. como puñitos de niño así. Sí. Y me acuerdo que me hizo así en el pecho, ¿cachai? Y yo no sentía nada, pues dije, ¿pero y dónde está todo el poder? Y todos los demás empezaron a reírse y ahí quedó el Super Saiyajin. Oye, que eran malos. Es que no sé cómo será ahora en los colegios, pero en ese tiempo nos burlábamos mucho de los compañeros. Y de mí también se burlaban, si yo no era el libre de que se burlaran de... Pero uno tenía que aprender también a soportar las críticas y las burlas de los demás. Yo creo que es parte de crecer también. Sí. No se pueden mantener a los niños dentro de una burbuja donde no los molesten, no le hagan bullying, no les digan nada para que no se vayan a sentir Tienen mal. que defenderse también. Tienen que aprender a defenderse, tienen que aprender a controlar su frustración, todo ese tipo de cosas. La cosa es que después había otro compañero que él también le gustaba dibujar, no tenía la habilidad de este muchacho, pero a él le gustaba dibujar y le gustaba en los bordes de los cuadernos hacer animaciones. Ah, claro. Que hacen dibujitos y en la otra esquinita hacen otro dibujito y después cuando los mueven se ve una animación. Ahí cuando... Claro, exactamente. Hizo una animación de este muchacho convirtiéndose en Super Saiyajin así y pegándome así, me lanzaba para arriba así. Recreó la escena, pero le quedó muy bueno esa animación, hasta a mí me encantó. Aunque salí perdiendo en la animación, pero fue muy buena. Oye, pasa que yo creo que no sé si en todos los países será así, pero los chilenos somos muy molestosos. Somos molestosos, sí. Somos y buenos sabes para que yo me he dado molestar. cuenta que no se quita, porque ahora que estuve haciendo el curso de manejo, estábamos en una sala de clase puro adultos, po. Y también buenos para la talla, molestándose. La mayoría de ellos ni se conocían entre ellos, pero se tiraban talla igual entre ellos. Claro, entonces pasa como decís tú que cuando uno está en un curso, claro, a uno lo molestan, pero también uno molesta. Entonces ahí uno tiene que si a uno le gusta molestar, tiene que aguantar, ¿no? Pues Hay que aguantar, sí. Po. A mí me gustaba molestar. Cuando Sí, me a mí molestaban, también. yo aguantaba. Sí, a mí también. No me ponía ni, ay, profesora, me está molestando. No, yo aguantaba nomás. Y después me tocaba a mí. Sí, yo creo po. que eso es lo mejor nomás. Po. No como tu compadre, el Peruvian. Ah, sí, pues le gustaba molestar y después andaba acusando a la señora. Sí. No, niñita. Así, con mi compadre. Tengo otra historia de él. Esta no te la había dicho. A ver. Resulta que teníamos otro compañero que era el típico compañero que le gustaban los videojuegos. En ese tiempo, imagínate, no era como ahora, sino que los juegos que habían eran de Game Boy, por ejemplo, de Super Nintendo, ese tipo de juegos. Y él tenía, me acuerdo, un Game Boy Color. Como tener la Switch 2 ahora, era una cosa así. Y la llevaba al colegio. Y este compañero, el Super Saiyajin, resulta que el último día de clase le dice, oye, ¿por qué no me prestas el Game Boy para llevármelo en las vacaciones? Las vacaciones son y como 2 meses y medio. Claro, po. Y el otro le dice, no, le dijo. Y para rematarla, el Super Saiyajin va y le dice, pero no te preocupes, yo le compro las pilas. Como que el otro decir, bueno, ahí sí. Claro. Ahí sí. Yo pensé que querías que te la diera con pila. No, pues esas consolas eran caras en ese tiempo. Ya, ¿no? yo te voy a contar algo mismo, esto mismo que pasó con esta ¿Ya? misma persona. A ver, Años después, él aprendió a tocar guitarra, ¿viste? Porque su hermano, el Lowin, tocaba guitarra. ¿ya? Entonces resulta que un día fue un guitarrista, pero así, capísimo a la iglesia, pero capo, un tipo profesional, con una guitarra que costaba como $1,500,000, como $1,500. Ya. Una Fender, pero así, Una Fender Stratocaster. Stratocaster, exactamente. Y después que tocaron, le dice, ¿me la prestáis para llevármela para la casa? También se la quería llevar. Sí, así como préstamela para llevármela para la casa. Sí, claro, toma. Claro. Pero tú le pones las pilas. Pero yo le pongo las cuerdas, le dijo. Yo le pongo las cuerdas.
No, pero esa ingenuidad, pues loco. Claro, ¿qué se le habrá pasado por la mente cuando Claro, se le ocurrió que imagínate. podía resultar una cosa así? Imagínate, este tipo trabajaba con el instrumento, además carísimo. ¿Y no lo conocía vos, sí? No, así nomás, pues no lo conocía. No, bajo ninguna circunstancia. Claro, y dice, préstamela para la casa para llevar. Pues es que debe ser algo relacionado. ¿Qué edad tenía? Porque debe ser algo relacionado con ser cabro chico a lo mejor. No entender Ya como el valor cerca de las de los cosas. 20 años estaba. Está grande ya. Mm. Porque sabes que a mí me pasó una vez que saqué mi dron a volarlo en la plaza ahí cerca de mi casa. Yo estaba volando mi dron, ¿cachai? Y llega un cabro chico, sí que se lo podía prestar para jugar. No, le dije yo, estos drones son caros, no te lo puedo prestar. Ay, se queda mirándolo, pero préstale un poquito para moverlo, decía. No, y al final no se lo presté. No conocía al niñito. Claro, imagínate, sale corriendo con el control. No, o mueve algo que no... Y lo estrella. Y lo estrella, son caros esas cosas. Po. Claro. Pero el caro, el dron caro. No, el caro, sí, po. Sí, po. No. Ese, ¿cuánto me costó? Como 1 millón y tanto, más o menos, Claro, ¿1 millón? claro. Bueno, a mí nunca se me ocurrió pedir algo así en todo caso, pero a lo mejor cuando uno es cabro chico... No dimensiona. Claro, no dimensiona el precio y el costo de las cosas y hace ese tipo de solicitudes, pero no... Solicitudes inocentes. Pero yo siempre me acuerdo de esa historia porque yo estaba ahí cuando lo dijo. Yo estaba ahí. Mi compadre, el bueno para los videojuegos, mi compadre, el Super Saiyajin, y estaba yo ahí. Porque nos sentábamos juntitos. Oh, qué tiempo. Las vacaciones, po. Era ¿Eh? como casi 3 meses de vacaciones. Como 2 sí, meses po, y medio. como 2 meses y medio. Claro, imagínate. Claro, y el otro se iba a quedar sin consola para jugar. Claro. No, Por último, claro. te la arriendo, te pago. Mira, yo creo que ni siquiera sí. Yo creo que ni siquiera se la hubiese prestado para llevársela un día. Así Claro. como préstamela para llevármela hoy día y te la traigo mañana. Sí. Porque no creo que hubiese confiado en que no le iba a pasar nada. A lo mejor incluso tenía el mismo superpoder que tu compadre Lowin. Puede ser. O a lo mejor por estar cerca de tu compadre Lowin terminaba Claro. dañándose. No sé. Ahora, no sé si él tendrá ese superpoder. No, mira, mientras yo estuve en el colegio no recuerdo que tuviera el mismo superpoder. A distancia, ni siquiera tocando. Pero por esta historia yo diría que tenían superpoder de transformarse en Super Saiyajin, pero con el ki 0. Sí, Sin daño. sin daño. Oye, Eto, mira, pasando a otro tema de conversations. A ver. Tú te das cuenta, estás consciente que hay muchos capítulos o algunos capítulos que han seguido teniendo repercusión en las personas que no se escuchan. Ah, sí, varios, sí. Sí. Fíjate que no recuerdo cuál fue el 7. Los más polémicos. El que contaba yo mi salida. Sí, ese fue uno de los polémicos. Fíjate que un amigo de Panamá escuchó el capítulo donde salgo yo contando mi salida de la secta. Claro. Y resulta que... No, él quedó bastante sorprendido con las cosas que conté yo que pasaron. Y me respondió, po. Me respondió. ¿Te mando un audio? Sí. ¿Ya? Incluso hasta por ahí me formuló algunas preguntas. Así que ¿te gustaría escucharla y ayudarme a responder esas preguntas? Dale, a ver, escuchemos. Escuchemos, po. Hey, buenas tardes, ¿cómo vamos? Hey, ya escuché el podcast. Wow, estuvo heavy eso, porque tantos años trabajando ahí, lo que te quería preguntar era eso. Así como tú decías que le pedías permiso para un fin de semana, irte a un paseo y no ir a la iglesia, y me dices que no te daban el permiso. Pero tú estabas ahí trabajando con un salario donde te daban tus días libres, ¿no? Tus vacaciones, o no te daban nada de eso, era trabajar 24/7 para la iglesia. El salario recompensaba eso, recompensaba que no te dieran días libres, ni poderte ir a un paseo. Supongo que el salario era altísimo para que Uy, sí. no te dejaran así libre para tomar tus días, ¿no? No estabas trabajando solamente por amor a Dios, que también se hace, pero también, como la Biblia dice, todo obrero es digno de su salario. Eso quizás saber yo pues, si te estaban dando una buena paga para tenerte así como prácticamente como un esclavo. Fíjate que... Buena pregunta que me hace, porque yo recuerdo que en una oportunidad, yo teniendo una conversación con el pastor cuando tomé la decisión de irme, yo le decía que le exponía de que en aquella iglesia habían hermanos de primera y segunda categoría. Sí. Y le decía yo que habían unos hermanos que mi conclusión era porque ganaban más dinero, daban mejores ofrendas, daban mejores diezmos, más dinero, más cantidad. Ellos, por ejemplo, cuando querían salir de vacaciones, y específicamente unos hermanos que creo que tenían ahí empresarios, entonces cuando ellos salían de vacaciones, ellos se iban al extranjero por un mes, completito, y a lo mejor un poquito más quizás.
se iban por un mes de vacaciones y el pastor los hacía pasar adelante, oraba por ellos, que les vaya bien, le imponía las manos, Señor protégelo, bla bla bla, que Señor, bravo, qué lindo el amor del Señor, ya, listo. Y yo les decía, por ejemplo, pastor, ¿puedo este domingo, ni siquiera los 2 días, puedo este domingo faltar porque quiero ir a, no sé, al Cajón del Maipo? No se podía, porque esto es más importante, eso de salir a pasear, no. Entonces ahí era como comparar cómo él veía a los hermanos. Estos hermanos se iban por un mes de vacaciones y se iban con todas las bendiciones de él y del Señor, supuestamente, pero cuando yo pedía un día, no había la misma respuesta. No, un día versus un mes que se iban los otros. Entonces él me pregunta, ¿te pagaban? Y no había sueldo, ahí no había ningún dinero, es más, uno tenía que dar dinero para estar ahí. Entonces, cualquiera pensaría que si te tienen, como él dice, te tenían casi como esclavo, cualquiera pensaría que, claro, si le están pagando un tremendo sueldo, a lo mejor compensa de que no le den permiso para salir un día. Pero no, bueno, tampoco es que yo trabajaba las 24 horas ahí, sino que yo tenía mi trabajo, pero por ejemplo, el fin de semana casi completo yo estaba en la iglesia. Claro. Y los días que había más reuniones, yo recuerdo, día lunes, claro, uno trabajaba en el trabajo de uno, secular por decirlo de alguna forma, y el día lunes sí, yo tenía libre en la tarde-noche. Después del trabajo. Sí, pero el día martes, después del trabajo, me tenía que ir a la célula. Ya. El día miércoles, después del trabajo, me tenía que ir a la reunión de oración. Reunión de oración. El día jueves recién lo tenía libre de nuevo, después del trabajo, y el día viernes había reunión de jóvenes. O sea, después del trabajo me tenía que ir a la reunión de jóvenes. El día sábado tenía que ir a veces casi en la mañana, y después ensayar toda la tarde, y después en la noche reunión. No, el día sábado era después de almuerzo. Toda la tarde era después de almuerzo. Después tocaba la reunión general. Sí, que la reunión era como a las 8 de la tarde. Sí. Pero nosotros llegamos como a las 3 de la tarde. Ensayando, armando todo. Hasta las 10 y media de la noche. Claro, y había que quedarse a desarmar los equipos, todo eso. Y el día domingo había que estar a las 9 de la mañana porque había reunión hasta como a la 1. Que eran los de como escuela dominical. Claro, y ahí recién, después de almuerzo, tenía ahí libre el día domingo. Pero uno prácticamente pasaba casi todos los días en la iglesia. Entonces, claro, la mayor parte de tu tiempo libre era la iglesia. Claro, entonces es normal que alguien piense, bueno, si este tipo pasa casi todos los días metido en la iglesia, le pagarán algo, pero no era así. No pagaban. Bueno, esas son las preguntas que él me hace al escuchar todo esto que pasó. Y mira, después me pregunta otra cosa. Oye, pero eso está mal. Mira, acá en la iglesia actualmente, por lo mismo, mucha gente no sirve, no quieren servir, porque tú quieres servir un poquito y empiezan, le das un dedo, te ponen la mano, te ponen el brazo, te quieren poner a hacer otro, tienes que ir a este evento, tienes que ir a este campamento, hay reunión tal día. O sea, solamente por el hecho de servir. No simplemente puedes servir y hacer eso y ya. No, tienes que hacer muchas otras cosas. Participar en otras actividades. Cosa que yo, por lo general, me verán mal como que yo fuera una persona que no quiere servir, ¿será? Pero cuando yo sirvo o apoyo a una parte en la iglesia, yo no digo por lo menos que me quieran involucrar en otras actividades. Si yo no puedo, si puedo voy, si no puedo también. No pasa nada. Pero siempre me he preguntado eso de los músicos en la iglesia, si les pagan o no. Pero eso pasaba nada más en tu iglesia, porque yo supongo que en otras iglesias sí les pagarán, porque yo veo que hay músicos que están en todos los eventos de la iglesia. Y no puede ser que ellos no trabajan porque están en la mañana, tanto en la tarde, en la noche, de cualquier día. Ya tú dices que en tu iglesia no te pagaban nada. Entonces, ¿por qué te obligaban o te exigían cosas? Eso es lo que no entiendo. Bueno, yo le respondía por eso, porque cuando uno después se da cuenta que está dentro de una secta en donde ellos quieren controlar todo, en donde ellos manipulan psicológicamente a las personas y uno se siente obligado, y a uno lo obligan, o sea, literalmente te obligan a estar ahí y te dicen que es la voluntad del Señor y que si no eres una persona mala, que no te sujetas, que eres rebelde, que te falta convertirte y un montón de cosas que a uno lo empiezan a carcomer ahí psicológicamente, ¿cachai? Sí, de hecho a mí me pareció curioso que él dijera que en su iglesia le pagan a los músicos, porque en la mayoría de la iglesia no pasa eso. Yo diría que acá en Chile, no sé, supongo, no sé si en otros lados será más habitual que los músicos
ganen dinero dentro de la iglesia. Pero es que es lo normal, po. O sea, debería ser... Debería. Porque si ellos están prestando un servicio, y sobre todo cuando están muchas horas o están 100%, tiene que haber alguna recompensa para ellos. ¿Por qué solamente el pastor tiene que recibir dinero y por qué los músicos no? Si se supone que siempre los pastores se la sacan que no, que en Israel las 12 tribus, las 11 tribus trabajaban y la tribu de Leví era la que se dedicaba al templo y ellos estaban 100%, entonces las demás tribus tenían que sustentar a la tribu de Leví. Entonces nosotros somos de la tribu de Leví, decían, ¿cachai? Ya, pues, no solamente el pastor, los músicos también, pues. ¿Y por qué solamente el pastor recibe dinero? Y era los músicos no. la familia Leví, no era la tribu. Yo me acuerdo que en la Catedral de la Alabanza hubo un tema ahí controversial con respecto a eso, que habían algunos de las personas a cargo de la música que decían eso, porque el diezmo debería ser repartido entre los que predican y entre los músicos. Exacto. Por lo mismo que decías tú, de la tribu de Leví. Pero parece que les fue mal también por ese lado y se terminaron yendo de la iglesia. Recuerdo algo de eso. Sí, estaba el Pablito, parece que le decían. Sí. Y había otro Sergio Araya. Sí. Otro Sergio Araya. Sí, recuerdo que pasó eso. Sí. Pero es que es obvio, ¿o no? Sí, pues mirándolo desde ahora, desde el punto de vista actual, sí, pues debería. Incluso yo recuerdo que en ese tiempo yo también decía, dentro de mí, porque en realidad no tenía mucha voz para opinar, pero que debería ser así, pues. Debería ser que los músicos también recibieran, a lo mejor no un sueldo completo, pero que te pagaran ayuda, algo, po, por reunión. Claro, porque mira, fíjate que llevar instrumentos de un lado a otro igual es un desgaste, po. Claro. No sé, de pronto tener que pagar un taxi, tener que pagar un Uber, ¿viste? Entonces debería de haber una ayuda en ese sentido. O al menos que estuvieran exentos de pagar el diezmo, por lo menos. Ah, bueno, claro, podría ser. Pero de impuestos. Echarse toda la platita al bolsillo el pastor solito, él solito sí, ahí. No, pues no es justo. Claramente. Entonces, pasa que en Panamá, cuando yo fui, hay una iglesia, una mega iglesia que se llama Osana. Y en esa iglesia sí. Ahí es donde va tu compadre, ¿no? ¿Quién? ¿No es el mismo que mandó el audio? Sí, mira, no estoy seguro, parece que sí él va ahí. Entonces, por eso él tiene esa noción de que sí les pagan a los músicos, pero él no sabe cuánto. Y ahí sí les pagan a los músicos porque los músicos están ahí ya. Ellos no tienen su trabajo secular, ellos están ahí. Ya, es solamente eso. Es solamente eso. Ya. Ahí con mayor razón, obvio. Claro, ahí con mayor razón debería ser un sueldo completo. Exacto. Si van a estar 24/7... Y claro, y deberían tener sus cotizaciones y todo, porque claro, si al final la iglesia se mueve como empresa, bueno, que cumpla tú como empresa. Por eso te decía yo, capítulo anterior, es que estas iglesias que se hacen ricos con la fe, deberían pagar impuestos. Claramente, lo hemos conversado muchas veces. Como toda empresa. Sí. Mira, este otro audio que me envió él. Bueno, en mi caso, yo cuando me quieren involucrar en cosas que yo no quiero, ya tengo tu boleto, yo, bueno, hermano, no sé si puede ir. Le aviso, para que, así, pues nunca me comprometo. Ay, campamento, bueno, hay que ir a esta casa. Bueno, ahí le aviso. Yo estoy en una red, ¿no? Estoy sirviendo en una red. En mi iglesia, por lo menos, es una obligación de cada miembro asistir a una red. Más, si quieres servir como maestro, músico, supuestamente tienes que ir a una red. Una red es donde se reúnen los hermanos en una casa un día a la semana, cualquier día, y hacen una reunión de 1 hora, pues. Si no vas a la red, no puedes, de salida, no puedes servir, pues, en la iglesia. Bueno, yo estoy yendo a la red, ¿no? A apoyar a la red, pero servir así todavía no estoy en eso. Pero sí, esa parte que contabas que cuando recogías tus cosas, ¿no? Para llevártelas y estabas dejando lo que tú donaste. Increíble que el pastor te haya tratado así como de ladrón. Después de tantos años de conocerte, no tiene sentido. ¿Tú qué tipo de relación tenías con él? ¿Era cercana o era así como lejana? No entiendo. ¿Tu iglesia era pequeña, era grande? O sea, supongo que ahí tú dices que te conocía mucha gente, todos te conocían ahí, ¿no? Y con todos te llevabas bien. Pero no entiendo por qué el pastor te trataría de esa manera al final. No tiene sentido. No tiene sentido, efectivamente. No, de hecho, incluso yo que estuve dentro de este tema, tampoco me hace sentido. Cuando tú me contaste, no le veía ni pies ni cabeza de que pasara algo así, porque no me lo imaginaba de esa forma. Claro, yo creo que fue su frustración, su rabia en el momento de perder el control. Sí, pues, claro, esa fue la conclusión. La conclusión a la que llegamos. Claro. Pero, claro, si tú me hubieses dicho en ese tiempo que iba a pasar algo así, no hubiese creído que era como posible que te trataran de esa forma. O que él se comportara de esa forma. Porque él siempre fue una persona como bien centrada, bien claro, con aplomo, bien educado él.
Claro. Entonces que perdiera los cabales de esa forma, yo no hubiese pensado que era posible. Él me conoce desde siempre. Desde cero, desde el año cero. Él conoce a mis papás de siempre. O sea, no soy un desconocido para él. Siempre estuve ahí. Y después, como te decía yo, de 15 minutos antes era una persona de su entera confianza, de pronto yo le expreso que me quiero ir y ahora soy casi un desconocido y que me trate como así, prácticamente como ladrón. O sea, por eso fue tan traumante para mí eso, fue tan triste, tan fuerte. Pero fíjate que él decía que en su iglesia a él no lo obligan. ¿Te fijaste que él dijo que a él no lo obligaban? Que a él le decían, oye, hay que hacer esto. Y él decía, ya, puede ser, yo te aviso si puedo, si no, ¿viste? Pero lo normal es así. Es que ya te digan, ¿quieres participar? Sí o no. Pero así obligarte, como lo hacían acá, estamos mal. Estamos mal. Como decía tu compadre, te pago el pasaje para que vaya a Cudico. ¿Te acuerdas que tu hermana contaba? Claro, que le pagaban el pasaje hasta para que le fuera. pagaban el pasaje para que fuera. A mí nunca me ofrecieron pagarme el pasaje, fíjate. No, qué raro. Porque si hubiera sido una mina atractiva, sí, po. Claro, me faltó tener el pelo más largo y le gustaban rubias también. Pues, claro, así que si hubiese tenido el pelo rubio. Sí. Dios. Así que eso, pues, viste, siguen dando que hablar los capítulos. Hemos contado mucha historia en este capítulo. Sí. Tenemos más historias para aguantar para el próximo. Sí. Y tenemos por ahí algunos invitados que queremos que vengan, pero... Está complicado traer invitados. Le dan color. Sí, últimamente no ha cuajado mucho lo de los invitados. Hay algunos a los que no los dejan, yo creo. Donde manda calzón. Claro, les falta ponerse los pantalones en la casa. Bueno, ¿cierto, Eto? Sí. Eso sería, Poeto. Lo dejamos hasta aquí. Lo dejamos hasta aquí. Que estén muy bien. Adiós. Adiós a todos. Goodbye.